hermanos y amigos. Hoy día jueves vamos a participar juntos, todos nosotros, a través de este servicio online que presentamos al Señor Jesucristo, la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú. Iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Gracias a Dios que nos permite usar las plataformas sociales. Gracias al Señor que nos ayuda a que en nuestras casas nosotros podamos participar y conectarnos a través de lo que Él está haciendo por el Espíritu Santo que guía y dirige. Y es por esa razón de que nosotros podemos usar estos medios para alabar al Señor, para adorarle, para recibir su enseñanza, para hacerla parte de nuestra vida. Es algo hermoso lo que Dios está haciendo en todas partes donde se predica la palabra de Dios, donde se atiende el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, en este momento, tanto lo que pueda hacer usted, ayuda, colabore. Trabajemos juntos, conectemos a nuestros familiares, conectemos a aquellos que tienen la necesidad del Señor a través de un clic, a través del WhatsApp, a través del Messenger. Podemos nosotros hacerlo bien. De esta manera también la iglesia de Jesucristo, es decir, la iglesia en general, la iglesia de Cristo, los redimidos del Señor, los discípulos del Señor que fueron convocados por Él y fueron invitados a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es por eso que también nosotros, la iglesia, la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, se matricula, o está matriculada porque tenemos el Espíritu de Dios para cumplir esta hermosa tarea que nos compete como iglesia del Señor. Amén, hermanos, amén. Así lo dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, como dijo el apóstol Pablo. Queremos entonces hacerle llegar un saludo cariñoso a todos los hermanos que se encuentran en esta región de Ancash, en todas las regiones de nuestro país y también a los hermanos que se encuentran en el extranjero. Tengamos una noche bendecida, una noche en la cual podamos regocijarnos delante de Dios. Nuestros oídos sean abiertos para atender al Señor y nuestro corazón esté dispuesto a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como tenemos por costumbre leer la palabra de Dios, Biblia a la mano. Amén. Biblia a la mano. Acostumbrémonos a tener nuestra Biblia, a aprender a usarla, a conocer los textos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay? ¿Cuáles son los versículos que impactan mi corazón? Anotarlos, subrayarlos. Bien, entonces ahora sí, vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5, que dice así, escuchemos con atención. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito y alabado sea el Señor. En esta noche bendecimos al Señor, alabamos a Cristo, alabamos a nuestro gran Salvador, porque acá dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él. Todas, sin excepción, dice la palabra de Dios, todas las cosas, visibles e invisibles, todo fue hecho por Él, todo le pertenece a Él. ¿A quién? Al Rey soberano, a Jesucristo de Nazaret, al Hijo de Dios. Es una bendición poder conocer, declarar, confesar nuestra fe en el Salvador Jesucristo. Y dice así,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, es muy seguro, es ciertísimamente seguro que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro Salvador en común. Amén. Por eso la iglesia de Cristo alaba al Señor, lo reconoce y lo sigue. Y dice, además, en el versículo 4, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Precioso es Jesucristo. En Él estaba la vida. La vida vino a esta tierra en Él, en la persona del Hijo de Dios, en Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, esa vida perfecta que llegó a este mundo corrompido, en oscuridad, en tinieblas, que no sabía dónde estaba su mano derecha ni de la izquierda. Habían perdido el horizonte respecto a Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, necesitábamos esa luz. Estábamos perdidos en tinieblas, en oscuridad espiritual. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es decir, morábamos en tinieblas espirituales. ¿Qué cosas son las tinieblas? La inmoralidad, la separación, no hay una relación con Dios. Las tinieblas cubren todo. Pero cuando llegó la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa vida llegó a nuestros corazones, resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas jamás pueden prevalecer contra el Hijo de Dios, contra el Salvador, contra aquel que es absoluto y perfecto, el Hijo de Dios, el Rey de la Gloria. El Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor, Jesucristo. Dice así, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya, maravilloso, es maravilloso, maravilloso es Jesús, maravilloso es el Hijo de Dios, lo que Él ha hecho para nosotros, para su iglesia amada. Por eso el seguirle a Cristo es seguir a la luz de la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras y me sigue, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso la palabra de Dios dice aquí que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la luz verdadera que el mundo necesita conocer. Amados hermanos, la luz de Cristo. Usted, si nos visita en esta noche, sepa que cuando esa luz llegue a su corazón, las tinieblas huirán, no podrán contra esa luz que es Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a orar para agradecerle a Dios. Y antes de hacerlo, pregunto, ¿estamos siguiendo a la luz verdadera, a la luz que alumbra, a la luz que puede guiarnos y llevarnos hacia el Padre Celestial? ¿Estamos siguiendo esa luz? Meditemos, por un momento reflexionemos y pongámonos toda nuestra esperanza en Jesucristo, en esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya, Señor. Gracias te damos. Jesucristo es la luz verdadera, la luz que necesitamos tener en nuestra vida. No haya otra luz maravillosa como la luz de Jesucristo. La luz
prevalece, la luz resplandece sobre las tinieblas. Esa luz maravillosa que llegó de lo alto, de la aurora, hacia esta tierra para poder resplandecer. Gracias te damos en esta noche, porque esa luz resplandeció en nuestros corazones, para alabanza y gratitud y adoración de tu santo nombre, Padre. Gracias te damos en esta noche. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, hermanos. Vamos entonces a cantarle a Dios. Vamos a expresarle al Señor a través de nuestras palabras, cantos y alabanza a su nombre. Levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Aleluya. Declaramos que tú eres el vencedor, el Rey. Aleluya. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor
se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya. No es Con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. así es, Señor. No es con ejércitos, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Vamos a alabar entonces al Rey, a Jesucristo. En esta noche Él debe ser exaltado, declarado, confesado. Todo nuestro amor, toda nuestra entrega a través de nuestro canto y reconocimiento al Hijo de Dios. Es de mucha alegría poder cantarle al Señor. Cantemos juntos, amados hermanos, al Señor. quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber
necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Sí, Señor. Necesito estar contigo. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesito adorar. Aquí estamos, Señor, adorando delante de ti. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Queremos más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Yo quiero Más de tu presencia queremos, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Yo quiero más. Quiero más. Yo Quiero más. Quiero más. Yo Quiero más. más de tu espíritu, Sí, Señor. más de tu presencia, Más de tu presencia, Señor. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Aleluya, así es Dios. Queremos más de tu presencia, más de ti. Oh Dios amado, aleluya. Así es, Señor, te Tú anhelamos. eres digno, tú eres grande. Tú eres Señor. nuestro anhelo. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres, Señor, nuestro deseo. Aleluya. Bendito eres, Dios amado. Aleluya. A ti te venimos a adorar. Oh sí, Señor. Te adoramos. Anhelamos tu te presencia en adoramos. medio Oh nuestro, sí, Sí, Señor. en medio de tu pueblo, Así es, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Anhelamos Aleluya. tu presencia, Oh Señor. sí, Señor, queremos más Tu de presencia ti, de tu sea sobre presencia, nosotros. Señor. Oh sí, mi Señor, aleluya. Gracias, Padre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Aleluya, Señor. aleluya, Señor. Te adoramos, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Precioso, Señor. Sí, Señor. Tu presencia, Señor, la anhelamos. Venga a este lugar.
sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Tú eres nuestra confianza, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Solo en ti somos libres, Señor. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Cántalo, mi hermano. Correremos hacia ti. Con tu confianza en Él. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos, sí, Señor, tu presencia, Dios. Amamos tu presencia. Sí, Señor, amamos tu presencia, Señor, te adoramos. porque solo en ti estamos seguros, Señor, Aleluya. porque tú eres nuestra fortaleza, Sí, eres nuestra roca fuerte, Señor. Te adoramos a ti, Señor. sí, Señor, te adoramos. Te adoramos. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Dios. Así es, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gracias te damos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta noche, por este tiempo hermoso que hemos tenido
de alabar tu nombre y bendecirte y cantarte, Señor. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a escuchar tu palabra. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Debemos continuar con esa misma actitud de adoración que hemos mostrado al empezar este culto, este servicio online. Le damos la bienvenida al pastor Vito Castro. Pastor, bienvenido. Que Dios lo bendiga y lo use grandemente en esta noche. Muchas gracias, hermano Carlos, que Dios le bendiga. Le saludo en el nombre del Señor. Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios y para eso le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Primer libro de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 19. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios
que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Hasta ahí nomás leemos la palabra de Dios. Vamos a orar juntos para que el Señor nos ayude. Le invito a cerrar sus ojos y juntos poder orar. Padre amado, te damos las gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos ahora que tú, Señor, nos ayudes a meditar en ella. Tu Espíritu Santo nos esté ayudando, dirigiendo en todo lo que vamos a decir. Todo sea para la gloria y la alabanza de tu nombre. Bendice a las personas que están escuchando, que están viendo o verán este video. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje que hemos leído, un poquito largo, de la Sagrada Escritura, la Biblia nos cuenta cómo después de muchos días, David logró restablecer su relación con Dios. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 27 del primer libro de Samuel. Y ahí vimos que en un momento de debilidad o de falta de fe, David huyó, dice la Escritura, a la tierra de los filisteos para poner a salvo su vida del rey Saúl. Allá, en la tierra de los enemigos de Israel, David vivió 1 año y 4 meses, durante los cuales comprometió constantemente sus principios y valores de fe. Por ejemplo, ni bien llegó al territorio de los filisteos, David, para poder sobrevivir entre ese pueblo, se sometió a sus enemigos, los filisteos, porque fue donde Aquis, rey de Gat, una ciudad filistea, y le profesó su lealtad. Entonces vea cómo de una manera impensada, David ahora está haciendo algo que años atrás él ha combatido constantemente, que es la sujeción, el sometimiento a un pueblo enemigo como era el pueblo filisteo. Sin embargo, ahora David profesa ser siervo de Aquis, un rey filisteo.
¿Quién podía pensar que el gran héroe de Israel, que años atrás había combatido con éxito a los filisteos, ahora se declaraba siervo de ellos? Para poder convencer a Aquis de que su lealtad a él era sincera, David, durante todo ese tiempo que estuvo en territorio enemigo, llevó una vida llena de engaños y mentiras, porque constantemente engañaba al rey Aquis, haciéndole pensar de que él atacaba a poblaciones que estaban dentro del territorio de Israel. Israel, como sabemos, era enemigo de los filisteos. Esto, por supuesto, no era cierto. David nunca atacó a su pueblo, el pueblo de Israel, sino que durante el tiempo que permaneció en territorio enemigo, estuvo haciendo incursiones y atacando pueblos que eran enemigos de Israel. Ahora, para poder ocultar este hecho, David constantemente le mentía al rey Aquis, y para que Aquis ni los filisteos se enteraran de su engaño, él mataba a las personas que asaltaba, les quitaba la vida. Entonces vea cómo el vivir lejos de la voluntad de Dios, allá entre los enemigos del pueblo de Dios, David llegó a comprometer sus principios de vida, porque ahora no solo era siervo de los filisteos, sino que además mentía. Era un gran mentiroso. Vivía engañando a los filisteos y haciendo cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Aunque atacaba a los enemigos de Israel, todo esto lo hacía sin la dirección de Dios, actuando como un bandido más de los que podían haber en esa época. Entonces, a eso llegó David por alejarse de la voluntad de Dios. Llegó a hacer cosas que iban contra sus propias convicciones, llegando, según la Biblia, a estar cerca de combatir al mismo pueblo de Israel, su pueblo. Porque en cierta ocasión Aquis le ordenó a David que le acompañara a la guerra contra los israelitas. Y David accedió para poder mantener esa vida de mentiras que había estado llevando durante todo ese tiempo. Él accedió a ir con sus hombres, juntamente con Aquis, a la guerra contra Israel. Y estuvo a punto de hacerlo. Estuvo a punto de ir contra sus propios principios. Por ejemplo, uno de ellos era el jamás levantar su mano contra el ungido del Señor, que era Saúl. Esto es algo que David había sostenido durante los últimos 10 años de su vida, que había sido fugitivo del rey Saúl
aunque había tenido la oportunidad de enfrentar y matar a Saúl, él nunca lo había hecho. ¿Por qué? Porque él creía firmemente en su corazón que no era correcto ir en contra del ungido de Dios, hacer algo que pudiera lastimar al ungido del Señor. Sin embargo, ahora estaba a punto de ir a la guerra, no solo contra su propio pueblo, sino contra el rey Saúl, a quien había respetado durante muchos años. También estaba cerca de combatir a su más leal amigo llamado Jonatán, con quien había hecho un pacto de amistad. ¿Cómo iba a ser David si llegaba a ir a la guerra con los filisteos? ¿Iba a pelear contra su propio pueblo? ¿Y iba a levantar su espada contra el ungido del Señor? ¿Iba a combatir a su mejor amigo llamado Jonatán, con quien tenía un pacto de lealtad? Entonces vea cómo alejarse de la voluntad de Dios llevó a David a ir contra sus propios principios de vida. Gracias a la misericordia de Dios, David no se vio en la necesidad de ir con los filisteos a pelear contra Israel. ¿Por qué? Porque los príncipes de los filisteos, al ver a David marchando con las tropas filisteas, se opusieron a que él fuera a la guerra con ellos. Y le pidieron a Aquis que despidiera a David y a sus hombres y los enviara de vuelta a su casa. Porque ¿cómo hebreos podían ir con el ejército filisteo a pelear contra Israel? ¿Qué sucedía, decían ellos, si en plena batalla David y sus hombres se ponían en contra de los filisteos? ¿No sería, decían ellos, la mejor manera de ganarse a su enemigo Saúl que entregarle las cabezas de sus enemigos? Por eso ellos no permitieron que David fuera a la guerra contra Israel, juntamente con ellos. Entonces Aquis no tuvo más remedio que despedir a David. Y le dijo que aunque él confiaba en su lealtad, sin embargo, debido al pedido de los príncipes de los filisteos, tenía que marcharse con todos sus hombres y volver a casa, allá en Siclat. Y eso fue lo que David hizo. Al día siguiente, muy de mañana, volvió con sus hombres a casa. Y después de 3 días de viaje, David y sus hombres llegaron finalmente a Siclat, con deseos, seguro de ver a sus familiares. ¿Y cuál fue la sorpresa tan terrible que se llevaron cuando descubrieron que Siclat había sido completamente destruida por los amalecitas y que estos le habían prendido fuego y se habían llevado a las mujeres y a los niños cautivos? Entonces vea usted aquí
¿Qué es lo que está sucediendo? Lo mismo que David ha hecho los últimos meses en su vida, es lo que ahora le está sucediendo. Porque, ¿qué es lo que ha estado haciendo días atrás, David? Allá en el territorio de los filisteos. Ha estado haciendo incursiones militares en pueblos enemigos de Israel y los ha estado destruyendo. Ha asolado poblaciones amalecitas. Y ahora le está sucediendo lo mismo. ¿Por qué le pasa a esto a David? Porque según la Biblia, hay una ley universal que siempre se cumple. ¿Cuál es esa ley? La ley de la siembra y la cosecha. Es lo que dice Pablo allá en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dios, dice el apóstol, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne, dice Pablo, cosechará corrupción, destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. David había estado los últimos meses sembrando para su carne. ¿Qué había sembrado? Robo, asalto, destrucción, asesinatos. Se había convertido en un bandido, en alguien que andaba con una banda armada, produciendo toda clase de destrozos en muchas poblaciones extranjeras. Todo esto él lo había hecho fuera de la dirección de Dios, fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, él había actuado en su carne. Y ahora, entonces, estaba cosechando eso que había estado haciendo en su naturaleza carnal. Ahora cosechaba lo que correspondía, lo que dice la Biblia. Destrucción. Porque esa es la paga del pecado. El pecado trae siempre consecuencias desastrosas a la vida de los hombres. Por eso que ahora David, cuando vuelve con su gente a casa, a Siclab, se da cuenta que la ciudad está destruida. Y su familia y las familias de sus hombres han sido llevados cautivos por los amalecitas. Entonces, tengamos nosotros cuidado, porque todo el mal que hacemos nos volverá a nuestra vida, porque esa es una ley. En el mundo la gente dice, todo lo que se hace se paga. Pero en la Escritura a esto se le llama la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos,
cosas malas en nuestras vidas, entonces nuestra cosecha será destrucción, muerte en muchos casos. Entonces, ahora David está cosechando esos años de alejamiento de Dios, esos meses que ha vivido apartado de Dios, haciendo cosas que van en contra de su fe. Entonces la desobediencia a Dios pasa a los hombres una factura muy grande. Por eso que antes de salirnos de la voluntad de Dios, debemos pensar muy bien todas las consecuencias dolorosas que vamos a traer a nuestra vida, y no solo a la nuestra, sino a la de nuestros seres queridos. Porque David no se fue solo a la tierra de los filisteos, él se llevó, como vemos acá, a su familia, se llevó a sus 2 esposas, llevó a todos sus hombres que le defendían, con sus familias. Toda esa gente la llevó en su momento de debilidad a vivir en territorio enemigo. Y durante todos esos meses, dirigidos por David, habían estado haciendo cosas que son desagradables a los ojos de Dios, como es mentir, vivir una vida de hipocresía, ¿no? o hacer cosas en contra de los demás. Entonces le vemos acá a David sufriendo las consecuencias de su pecado, de esos días de desobediencia a Dios. Y todo esto que le sucedió le causó a él y a sus hombres mucho dolor. Dice en el verso 4, ¿no?, que al ver que sus hogares habían sido destruidos, que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos por los amalecitas, David y sus hombres lloraron hasta el cansancio. Léalo, dice verso 4, dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Así es el pecado, ¿no? El pecado inicialmente puede traer mucha felicidad, mucha gratificación a la vida de los hombres, pero luego la cosecha de dolor es muy grande, que realmente no vale la pena dar lugar al pecado en nuestras vidas. Es por eso que ahora David y sus hombres están llorando, porque lo han perdido todo. Han perdido sus casas, han perdido sus pertenencias. Como si eso fuera poco, han perdido a sus familias. Ya no tienen esposas, ya no tienen hijos, porque todo se lo ha llevado el enemigo. Entonces, más bien seamos fieles a Dios y no busquemos apartarnos de Él, porque los resultados serán muy dolorosos. Nadie que se aleja de Dios vivirá una vida feliz. Puede que al comienzo se sienta contento, pero luego la consecuencia
de esas malas decisiones será muy dolorosa para sus vidas, para las vidas de estas personas, como pasó con David, que ahora lloran por haberlo perdido todo. Y no solo eso, sino que la vida de David nuevamente corre peligro. ¿Por qué? Porque sus propios hombres lo quieren matar. Eso es lo que dice en el verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Sus hombres lo acusaban de todo lo que les había sucedido. Y efectivamente, ¿por qué es que hoy estos hombres estaban padeciendo? Por causa de David. Las decisiones las había tomado David. ¿Quién los llevó a vivir fuera del territorio de Israel? Allá, en territorio enemigo, David. Él fue el que un día, en su pensamiento, empezó a decirse cosas negativas. Eso lo hemos leído, ¿no? Eso está ya en el capítulo 27 de este primer libro de Samuel, verso 1. Dice que David pensaba que finalmente Saúl lo iba a matar. Y debido a este pensamiento negativo, él decide irse al territorio de los filisteos, pero no se va solo, sino que se va con sus hombres y con sus familias. Y ahora, ¿cuál fue el resultado de toda esa decisión? Que lo han perdido todo. No solo cosas materiales, sino lo más preciado, que es la familia. Perdieron a sus esposas, a sus hijos. Y ellos ahora razonan, todo esto es por culpa de David, porque él nos ha traído a vivir este lugar. Él es el que nos ha llevado a unirnos al ejército de los filisteos para ir y luchar contra Israel, dejando solas a nuestras familias. Si no hubiéramos estado allá, no hubiera pasado toda esta desgracia. ¿Decisión de quién fue? Decisión de David, decían ellos. Por eso que lo querían matar. Empezaron a coger piedras para apedrear a David. Pero vea usted, aquí está ocurriendo una situación muy paradójica. Porque vemos que David huyó de Israel al territorio de los filisteos para salvar su vida de un hombre llamado Saúl. Y ahora su vida corre peligro. No porque su enemigo Saúl lo quiera matar, sino porque sus amigos quieren apedrearlo. Entonces vea cómo la situación de David ha empeorado. No parecía así al principio, pero ahora vemos que ha sucedido algo totalmente contradictorio, empeorando la situación de David.
porque sus propios hombres lo quieren matar. Pero es en ese momento de mucha angustia, porque eso es lo que dice la Escritura, David se encontraba muy preocupado, muy angustiado, porque sus propios hombres lo querían matar. Y es ahí, en ese momento de mucha preocupación, donde David hace algo que le va a llevar a volver al camino de la victoria. ¿Qué es eso? Que David hará a continuación restablecer su relación con Dios. Por eso termina diciendo el versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, cada vez que pasemos situaciones difíciles como las que está viviendo aquí David, donde nos encontremos muy angustiados, muy preocupados, porque quizás nuestra vida corre peligro, o el bienestar de nuestra familia ha sido afectado. Es en ese momento donde nosotros tenemos que actuar con sabiduría y hacer aquellas cosas que nos van a ayudar a salir adelante. ¿Y qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, debemos restablecer nuestra relación con Dios, si es que ésta se ha roto. Porque esa era la situación de David. David se había alejado de Dios. Ya 1 año y 4 meses atrás, él se había apartado de su pueblo y había emigrado al territorio de los filisteos, alejándose de la voluntad de Dios. Y durante todo ese tiempo, en ningún momento David había buscado a Dios. No se menciona en el capítulo 27, en el capítulo 28, en el capítulo 29, la palabra Dios, que David buscara a Dios, que David se apoyara nuevamente en Dios. No. Son meses en los que David ha vivido alejado del Señor. Pero ahora él nuevamente está restableciendo su comunión con Dios para poder salir adelante. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Si nos hemos alejado del Señor y no nos ha ido bien, como va a suceder tarde o temprano, es entonces cuando en ese momento de mucha preocupación debemos volvernos a Dios. No dejar que la situación nos hunda. No dejar que la preocupación nos lleve a la desesperación, sino debemos buscar a Dios, volver a Dios, para que Él nos fortalezca y nos ayude a salir adelante. Es eso lo que David está haciendo. ¿No? Dice acá, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mas, ¿qué hizo David en medio de esa angustia? Él se fortaleció en Jehová, su Dios.
tenemos un Dios que puede fortalecer nuestras vidas en los momentos más críticos para de esa manera poder salir adelante. Solo hay que buscarle. Solo hay que venir a Él en ese momento de necesidad, que Él estará siempre dispuesto a recibirnos, porque Dios es un Dios misericordioso. Y aquel que con corazón arrepentido le busca, se vuelve a Él, el Señor le recibirá y le fortalecerá y le levantará nuevamente, como pasó acá con David. David, en medio de esa angustia, se acordó que tenía un Dios. Y al verse solo, porque no hay quien lo anime en este momento, no están sus esposas, no están su mejor amigo, llamado Jonatán. Los amigos que tiene se han vuelto en contra de él, está completamente solo. Entonces es en medio de esa soledad que él se vuelve a Dios. Entonces, hagamos esto. Los problemas que podamos vivir en nuestra vida deben llevarnos a buscar a Dios. Más que a dar lugar a la angustia y a la desesperación, que es una reacción quizás muy humana ante los peligros que puedan acechar en algún momento nuestra vida. Sin embargo, hay que ponernos firmes ahí. Y en vez de ceder a esas emociones negativas, debemos fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? Buscándole. Y de seguro, dice la Biblia acá, le hallaremos. Porque todo aquel que le busque, le va a encontrar. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Si buscamos a Dios, le vamos a hallar. Él no echa afuera a los que le buscan. Entonces vemos aquí a David restableciendo su relación con Dios y buscando apoyarse en Él. Y Dios le responde, porque lo fortalece. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y con esa fortaleza, David empieza a hacer cosas que lo van a sacar adelante. Lo van a traer de vuelta al camino de la victoria, que es el camino de la obediencia a Dios. Porque lo que hace luego de fortalecerse en Dios es buscar la dirección de Dios, eso que no había hecho meses atrás. Y debió haberlo hecho. Antes de ir al territorio de los filisteos, debió haber consultado al Señor y haberle preguntado, Señor, ¿debo ir a territorio enemigo para ponerme a salvo? ¿Esa es tu voluntad? Pero David no hizo eso. David ignoró la voluntad de Dios y actuó por su propia cuenta. Pero ahora él no hace eso. Sino, dice la Biblia, que le pide al sacerdote Abiatar que le acerque el efod, que era un delantal que el sacerdote se colocaba sobre sus vestiduras. Y ahí en el efod había un bolsillo en el cual se encontraban dos piedras
llamadas Urim y Tumim, que servían para consultar al Señor en ese tiempo. Entonces eso es lo que David le pide al sacerdote Abiatar, que le traiga el efod para consultar al Señor. ¿Qué es lo que debe de hacer? Porque David ya no quiere dar pasos en falso. Ya ha aprendido la lección. Lo duro que es ignorar la voluntad de Dios. El costo es altísimo. Se puede perder todo, hasta la propia vida, cuando caminamos ignorando la voluntad de Dios. David ya lo ha experimentado en carne propia, porque está a punto de morir a mano de sus amigos. Pero ahora que se ha fortalecido en Dios, entonces sabe lo que tiene que hacer para volver al camino de la victoria. Tiene que ponerse una vez más antes en el camino de la obediencia a Dios. Y eso es lo que va a hacer. Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, y para eso le consulta al Señor. ¿Qué es lo que debe de hacer? Verso 8 dice: David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le ordena lo siguiente, le dice: síguelos. Y le hace una bella promesa: porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Vea cómo Dios es bueno y misericordioso con los que le buscan. Aunque estos quizás en algún momento de debilidad se han alejado y han ignorado su voluntad. Pero ahora, cuando estos se arrepienten y vuelven a apoyarse nuevamente en Él, Dios no los desecha, sino que los levanta, primero los fortalece. Y cuando estos le consultan, les revela su voluntad y les promete victoria. Porque eso es lo que está haciendo el Señor acá con David, ¿no? Le está diciendo lo que debe de hacer. Debe ir tras los enemigos, tras los amalecitas. ¿Por qué? Porque Él le garantiza la victoria. Dice: ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces ahora David se pone en camino y empieza a obedecer a Dios. Porque ya Dios le habló, le aseguró el éxito. Entonces ahora solo él tiene que obedecer y hacer lo que Dios le ha mandado. Ese es el camino a la victoria. Es el camino de la obediencia a Dios. Si usted se ha apartado de ese camino y está viviendo una vida de desobediencia a Dios, entonces tiene que reconciliarse con el Señor. Tiene que volver a depender de Él y buscar su ayuda, buscar su bendición. ¿Cómo? Consultándole, que Él le diga primeramente qué es lo que tiene que hacer para salir adelante. Y luego de eso, obedézcale. Siga sus instrucciones. Aunque quizás en ese momento no entienda muchas de las cosas que el Señor le está pidiendo. Porque aquí David tenía que ir y buscar a los amalecitas. Pero ¿y dónde estaban los amalecitas? ¿A dónde se habían ido? ¿Qué dirección tiene que tomar David?
Debe ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Hacia dónde se han ido? Los amalecitas, con sus mujeres y sus hijos. David no lo sabe con precisión, pero en un acto de fe, él empieza a obedecer a Dios. Y dice el verso 9, partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y aquí vemos otro elemento importante que debemos tener en cuenta si queremos recibir las bendiciones de Dios. No solo debemos restablecer nuestra comunión con Él, si nos hemos alejado, si nos hemos apartado, si hemos empezado a vivir lejos de su voluntad. Así no nos va a ir bien, así nuestra vida irá de mal en peor. Tarde o temprano empezaremos a cosechar el resultado de nuestras malas decisiones, lo cual traerá mucho dolor, mucha aflicción a nuestra vida. Pero si en ese momento usted y yo nos volvemos a Dios, buscamos la ayuda de Dios, buscamos la fortaleza de Dios, le vamos a encontrar. Él nos va a recibir nuevamente con los brazos abiertos y nos va a fortalecer para que nosotros podamos dar los pasos necesarios para volver al sendero del éxito. ¿Y cuáles son esos pasos? Ya lo hemos visto: buscar la dirección de Dios, obedecer a Dios, hacer lo que Él nos ordena, lo que Él nos manda. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, ¿no?, seguir el ejemplo de David, que vemos acá en el versículo 11, que a pesar del cansancio que en ese momento hay en ellos, porque dice la Escritura que 200 de sus hombres no lograron cruzar el torrente de Besor. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Se encontraban muy agotados, porque recuerden, habían estado 3 días atrás con el ejército filisteo preparándose para la guerra contra Israel. Pero los filisteos los habían despedido. Ellos habían tenido que volver nuevamente a Siclag. 3 días más de viaje. Los hombres estaban agotados. Y ahora, al llegar a casa y no encontrar nada, tienen que salir en busca de los amalecitas. ¿Por qué? Porque el Señor se los ha ordenado. Y David está dispuesto a hacerlo, a pesar del cansancio que hay en él. Cansancio que ya detuvo a la tercera parte de su ejército. Porque ya 200 hombres no pueden. Pero David sí puede. ¿Por qué? Porque él es un hombre que está dispuesto a esforzarse, a poner todo de sí para lograr la victoria que el Señor le ha prometido. Entonces, las bendiciones de Dios
no solo dependen de que oremos, de que busquemos la dirección de Dios y hagamos lo que Él nos manda, sino que además depende también de cuán dispuestos estemos a esforzarnos por lograr aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. Que en este caso, para David y sus hombres, era seguir. Él les había dicho, síguelos. A los amalecitas, sígueles. Y David hace eso, aunque está agotado, aunque está cansado. Pero él se esfuerza. Y aún pone más allá de sus fuerzas. Algo que 200 hombres ya no pudieron hacer. Ellos dijeron, hasta aquí nomás llegamos, estamos muy agotados. No podemos más. Entonces los dejaron cuidando ahí parte del equipaje. Pero David con 400 de sus hombres, ellos siguen adelante. Porque están dispuestos a esforzarse. Entonces las bendiciones de Dios requieren también del esfuerzo del creyente. Si queremos que estas bendiciones vengan a nuestra vida, entonces tenemos que estar dispuestos a dar todo de nosotros. Y aunque estemos cansados y aunque estemos agotados, debemos seguir adelante. Porque Dios nos va a ayudar. Dios va a bendecir ese esfuerzo de fe y de obediencia, como sucede acá, en esta bella historia, que es una historia de reconciliación y de restauración. Y ahora David empieza a ser ayudado y bendecido por el Señor. Porque en el camino, en ese camino que le demanda a él mucho esfuerzo, finalmente sucede algo que lo va a llevar a encontrar al enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Dice que en el camino los hombres de David encuentran a un egipcio medio moribundo y lo traen a David. ¿Y qué hace David? David lo alimenta, le da pan para que coma, agua para que beba. Verso 12, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. ¿Por qué? Porque quieren ayudarle. ¿Por qué desean ayudarle? Porque esa es otra característica de David. Es un hombre bondadoso, que está siempre dispuesto a ayudar a los necesitados. Miren, David está apresurado, porque quiere alcanzar a los amalecitas y liberar a sus familias. Pero este pobre hombre los detiene. Ellos no pasan de largo, sino que lo asisten, lo reaniman, ¿no? Le dan el alimento que necesitan, ¿no? Y una vez restablecido, David lo interroga y le pregunta: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y vea qué coincidencia, entre comillas. Sabemos que en los caminos de Dios no hay coincidencias. Todo está en las manos de Dios, ¿no? Y Dios es el que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque dice que el joven egipcio responde: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclab.
justo este esclavo egipcio había estado con los amalecitas, con aquellos que habían puesto fuego a la ciudad de David, que era la ciudad de Siclat en ese momento. Y entonces David le pide a este joven que los lleve. ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y el joven con una condición. ¿Cuál era esa? Júrame por Dios, le dice David, que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Entonces David le promete que respetará su vida, que no lo entregará nuevamente en la mano de su amo. Y el egipcio los lleva a donde están los amalecitas. Y David y sus hombres caen sobre el ejército amalecita y lo vencen. Y qué maravilloso, ¿no? Termina el versículo 19. Podemos leer desde el versículo 18, dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Esta victoria sobre estos amalecitas fue completa. Dios le dio una victoria total, como se lo había prometido a David. Y David logró recuperar, dice ahí, todo lo que el enemigo le había robado. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Cuando el enemigo venga y nos robe lo que nos pertenece en algún momento de desobediencia en el que nos podamos encontrar, porque eso puede suceder. A veces los creyentes en algún momento de debilidad, como David, hacemos cosas que nos sacan de la voluntad de Dios, lo cual trae consecuencias muy lamentables. Pero si en medio de esa situación desesperante nos volvemos a Dios, Dios nos puede ayudar a recuperar todo lo que el enemigo nos había quitado cuando andábamos viviendo en desobediencia. Entonces vea cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nada está perdido. Si aún estamos con vida y podemos buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios, todo es posible. Podemos recuperar todo lo que el enemigo nos haya quitado. ¿Qué nos puede quitar el enemigo? Nos puede quitar salud. Nos puede quitar el hogar, la esposa, el esposo, los hijos. David no tenía hijos aquí, pero sus hombres sí. Sus hombres tenían hijos, hijas. Y no solo tenían familia, sino tenían también cosas materiales, ¿no? Que aunque no son tan importantes como la familia, también tienen su valor. Pero todo eso lo recupera David. Verso 20, tomó David, no lo hemos leído, pero podemos leerlo, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Hasta recuperó a sus amigos,
Porque nuevamente los hombres de David vuelven a confiar en él. Porque David les ha vuelto a llevar a la victoria. ¿Por qué les ha podido llevar nuevamente a la victoria? A su gente, porque él ha vuelto al camino de la obediencia a Dios. Entonces, cuando volvemos al camino de la obediencia a Dios, es posible que podamos volver a recuperar todo lo que el enemigo nos puede haber quitado. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede restablecer, restaurar completamente nuestra vida. Así pasó también con Job, que en un momento de prueba pierde todo, menos la esposa, pero pierde los hijos, el ganado, sus propiedades, la salud. Pero luego que él pasa la prueba, Dios le restablece todo y le da mucho más. Porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, que da nuevas oportunidades a aquellos que se acercan a Él para nuevamente restablecer una relación con el Dios vivo y verdadero. Relación que usted y yo solo podemos tener por medio de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y si queremos tener una relación con Dios, entonces primeramente tenemos que creer en Cristo y reconocer que Él es el Señor, que Él es el Salvador de nuestra vida, que Él murió en la cruz por nuestros pecados para darnos perdón y vida nueva. Y cuando eso suceda, entonces recién podremos volver a tener una comunión con Dios o lograr tener una verdadera comunión con Él, y a partir de ahí tener la fortaleza y la ayuda necesaria para salir adelante. Y si el Señor lo permite, recuperar todo lo que el enemigo nos haya podido quitar en esos momentos de desobediencia que a veces tenemos en nuestra vida. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Y nos ayude a recuperar todo y nos devuelva la salud, podamos conseguir nuevamente el bienestar físico, el bienestar familiar, el bienestar material, porque así es Dios. Dios bendice a los que le buscan. Bien, hermanos, entonces vamos a orar, y si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, entonces haga conmigo esta oración. O si usted un tiempo fue cristiano y se alejó de Él, reconcíliese con Él, restablezca su relación con Él, y Dios le ayudará a volver no solo al camino de la victoria, sino sobre todo al camino de la obediencia a Dios, que es el que nos lleva a una verdadera victoria en la vida. Oremos entonces, digámosle, si es primera vez, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, reconozco que soy un pecador, perdona mis pecados. En el nombre del Señor Jesucristo lo pido. Amén. Y oramos también por aquellos que quisieran reconciliarse, aleluya, que han estado viviendo alejados de Dios un tiempo y ahora quieren volver
a buscar a Dios. Haga esta oración, dígale: Señor, perdona mi desobediencia. Perdona, oh Dios, por haberme apartado de ti. Hoy en esta mañana me reconcilio contigo y busco en ti esa fortaleza, esa ayuda que mi vida necesita. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nos ayuda a recuperar todo lo que el enemigo nos pueda quitar en algún momento. En Él tenemos siempre esperanza y salvación. Que Dios le bendiga. Si alguien ha recibido a Cristo, escríbanos al Messenger de nuestra iglesia, que le vamos a responder y a orar por usted. Hasta pronto. Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Víctor, por la enseñanza recibida en esta noche. Es una bendición para nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces vamos a los anuncios para la iglesia. Pero antes de ello, leamos un texto bíblico de la palabra del Señor, que usted lo va a encontrar en el libro del profeta Malaquías. Malaquías. ¿Se acuerdan Malaquías? Está detrás de Mateo. O sea, mamá no, sino Malaquías y Mateo. En un libro anterior a Mateo. 3:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escuchemos. Traed todos los diezmos a la folid. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. Bendiciones. O bendición. Hasta que sobreabunde. O sea, abunde. Es decir, debemos nosotros desarrollar un hábito, una costumbre de fe. Es fe. Es por la fe que uno hace esto. No es otro el motivo, sino desarrollar nuestra fe. Vivimos por fe, caminamos por fe, creemos por fe, no por vista. Entonces, cuando nosotros actuamos así, la palabra de Dios dice que debemos traer los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa. Es Dios que se preocupa por el alimento que debe haber en su casa, no debe faltar, que debe haber lo suficiente. Primeramente, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice Mateo 6:33. El orden lo pone Dios. Y cuando encontramos la palabra del Señor que dice, traed todos los diezmos a la folid, hay alimento en mi casa, entonces hay un orden. Primeramente, hay alimento en la casa del Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, sobre aquellos que le creen y le obedecen, bendición hasta que sobreabunde. Todas sus tinajas de aceite se llenarán, pero cuando uno obedece, cuando uno cree. Amén, hermanos. Es una bendición tener comunión con Dios, recibir la enseñanza de la palabra de Dios y actuar por fe, en obediencia a la fe que recibimos de esta bendita palabra. Amén. Entonces, usted y yo debemos continuar en ese camino de la obediencia y de la fe en nuestro Padre Celestial. Al final de los anuncios, usted podrá encontrar cómo hacer llegar su ofrenda. Si quiere dar un diezmo, también haga llegar su diezmo, ¿no? Pero su ofrenda prepárela
con gratitud y adoración al Señor. Amén. Bien. Hermano Carlos, ¿ya terminó? No, todavía, estoy empezando. El día 19 de diciembre, o sea, el 19 de diciembre, tendremos una ceremonia, tendremos un culto de acción de gracias, donde mostraremos gratitud de manera específica al Señor, al que nos guardó en este año 2021 que termina, al que nos guardó en el 2020 de la pandemia, nos salvó físicamente, nos libró. Vamos a tener un culto especial, un culto donde agradeceremos. Si usted estuvo enfermo y clamó a Dios por salud, dame vida, Señor, quiero vivir. No se olvide de eso. Pídale a Dios que le ayude a ser agradecido a Él. Y podamos unirnos ese día 19 de diciembre, todos juntos, en participar en el culto que habrá en el local de la iglesia, culto al Señor, culto de alabanza y de adoración a su nombre. Y podremos también mostrar gratitud ese día. Amén, hermanos. Amén, hermano Carlos. Ahí estaré, me esforzaré e iré a la casa del Señor, como corresponde a aquellos que son llamados por el Señor a obedecer. Amén, amén. Oraremos entonces, pero no se retire hasta el final. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Solo tú nos puedes ayudar a ser reforzados, valientes, agradecidos a ti. Que nunca huyamos de ti, Señor. A veces en nuestro corazón como que quiere huir, escaparse, pero jamás podremos escaparnos de ti. Solamente ayúdanos, encamina nuestros pies por sendas de paz y permítenos, Señor, mostrarte gratitud esa fecha especial, el 19, que la Iglesia ha considerado para poder juntos darte gracias, Señor. Gracias a ti, Dios de los cielos. Gracias a Jesús por tu gran fidelidad, Padre. Al Espíritu Santo, gracias. Amén, hermanos. Amén. Bien, al final van a ver los anuncios. Que Dios los bendiga.